Los últimos años de la década de 1960 en California estaban pintados con los colores vibrantes del cambio. La contracultura florecía, con jóvenes abrazando nuevas formas de pensar y vivir. La música, el arte y la moda reflejaban un espíritu de libertad y experimentación. Sin embargo, no todo era paz y amor en el soleado estado dorado. Sin embargo, bajo la superficie del amor libre y la revolución social, se escondía una sombra oscura. Una sombra que acechaba en las esquinas más oscuras de la mente colectiva, esperando el momento perfecto para emerger y sembrar el caos. Esta sombra tomó la forma de una figura misteriosa, conocida para siempre como el asesino del Zodíaco, un nombre que evocaría miedo y fascinación en igual medida, un enigma envuelto en un misterio, imposible de descifrar completamente. Infundió miedo en los corazones de muchos, y su reino de terror permanece grabado en los anales de la historia criminal. Las calles, que una vez fueron símbolo de libertad y esperanza, se convirtieron en escenarios de miedo y desconfianza. La policía, los medios de comunicación y el público en general se vieron atrapados en una red de terror y misterio. Su historia, un macabro tapiz tejido con mensajes crípticos, asesinatos escalofriantes y misterios sin resolver, continúa fascinando y atormentándonos hasta el día de hoy. Cada carta, cada símbolo, cada asesinato, añadía una nueva capa de complejidad a un caso ya de por sí enrevesado. El asesino del Zodíaco se enfocaba principalmente en parejas jóvenes en lugares aislados. Estos lugares, que antes eran refugios de intimidad y romance, se transformaron en escenarios de horror. Las parejas, que buscaban un momento de tranquilidad, se encontraron cara a cara con el terror. Se burlaba de las autoridades con mensajes codificados, a menudo jactándose de sus crímenes y amenazando con futuros ataques. Cada carta era un desafío, una provocación que mantenía a la policía en vilo y al público en un estado constante de ansiedad. Sus comunicaciones crípticas, enviadas a los periódicos locales, se convirtieron en un sello terrorífico de su reino de terror. Los periodistas, que solían ser los portadores de noticias de esperanza y cambio, se convirtieron en mensajeros de miedo y desesperación. Estas cartas, llenas de cifras y símbolos extraños, eran una ventana escalofriante a la mente de un asesino. Cada símbolo, cada cifra, era un rompecabezas que desafiaba a los mejores criptógrafos y detectives de la época. El reino de terror del Zodíaco comenzó en diciembre de 1968, con los asesinatos de David Faraday y Betty Lou Jensen. Este fue el primer acto de una serie de crímenes que dejarían una marca indeleble en la historia de California. Pero fue solo el comienzo de una pesadilla que se apoderaría de California en los años venideros. Las calles, que una vez fueron llenas de vida y energía, se convirtieron en lugares de miedo y sospecha. La sombra del Zodíaco se extendió, afectando a todos los que vivían en su radio de terror. La historia del asesino del Zodíaco es un escalofriante recordatorio de que algunos misterios pueden nunca resolverse por completo. A pesar de los avances en la tecnología y la ciencia forense, el Zodíaco sigue siendo un enigma, un espectro que acecha en los rincones más oscuros de nuestra historia colectiva. El 20 de diciembre de 1968 comenzó como cualquier otro día en Vallejo, California. La ciudad, conocida por su ambiente tranquilo y sus pintorescas calles, no tenía idea de la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Sin que lo supieran la joven pareja David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, este día marcaría el comienzo de un capítulo aterrador en la historia de Estados Unidos. Eran dos adolescentes llenos de vida y sueños, con un futuro brillante por delante. La pareja había planeado una velada romántica, un paseo en coche a un lugar apartado conocido como Lake Herman Road. Este lugar era famoso entre los jóvenes de la zona como un refugio para parejas que buscaban un momento de privacidad. Este camino aislado, un popular lugar de encuentro para enamorados, se convertiría en el escenario del primer acto de brutalidad conocido del Zodíaco. La noche era oscura y tranquila, con solo el sonido del viento y los crujidos de la naturaleza. Al caer la noche, Faraday estacionó su camioneta Rambler. La luna brillaba tenuemente, iluminando el camino desierto. La pareja se sentía segura en su pequeño rincón del mundo. Esperaban con ansias una noche de conexión inocente. Conversaban, reían y disfrutaban de la compañía del otro, sin saber que el peligro acechaba en las sombras. Pero su velada se vio interrumpida por la repentina aparición de un extraño. Un hombre misterioso emergió de la oscuridad
acercándose sigilosamente a su coche. Un coche se detuvo detrás de ellos, y un hombre salió, blandiendo una pistola. La tensión en el aire era palpable, y el miedo comenzó a apoderarse de la joven pareja. El miedo se apoderó de la joven pareja cuando el extraño les ordenó que salieran del coche. Sus corazones latían con fuerza mientras obedecían, esperando que todo fuera solo una mala broma. David Faraday recibió un disparo en la cabeza a quemarropa. El sonido del disparo resonó en la noche, rompiendo la tranquilidad que había reinado hasta ese momento. Betty Lou Jensen, intentando huir, recibió 5 disparos en la espalda. Cada bala fue un golpe devastador, y su intento desesperado de escapar terminó trágicamente. Sus cuerpos sin vida fueron descubiertos momentos después por Stella Borges, una residente que vivía cerca. La escena que encontró fue desgarradora, y su grito de horror resonó en la noche. La brutal naturaleza del crimen conmocionó a la comunidad. La noticia se esparció rápidamente, y el miedo y la tristeza se apoderaron de los corazones de los residentes. Este tranquilo pueblo acababa de encontrarse cara a cara con el mal. La paz que una vez conocieron se había desvanecido, reemplazada por una sensación de vulnerabilidad y terror. Los brutales asesinatos en Lake Herman Road dejaron una sombra sobre la comunidad. La tranquilidad de la pequeña ciudad de Vallejo se vio sacudida por la violencia inexplicable y sin sentido. La gente estaba asustada, y la policía estaba bajo una presión inmensa para resolver el caso y devolver la paz a la comunidad. La investigación estaba en curso, pero las respuestas parecían esquivas. Los detectives trabajaban incansablemente, revisando cada pista y entrevistando a posibles testigos, pero el asesino parecía siempre estar un paso adelante. La falta de pruebas concretas y la naturaleza aleatoria de los ataques dificultaban enormemente el progreso de la investigación. Luego, 6 meses después, el terror volvió a atacar. La comunidad apenas comenzaba a recuperarse del primer ataque cuando el asesino volvió a golpear, esta vez con una ferocidad aún mayor. La noche del 4 de julio de 1969 se convertiría en una de las más oscuras en la historia de Vallejo. El 4 de julio de 1969, otra joven pareja, Darlene Ferran, de 22 años, y Michael Maillot, de 19, se convirtieron en víctimas de la terrorífica ola de crímenes del Zodíaco. Darlene era una joven vibrante y querida por muchos, mientras que Michael era un joven lleno de promesas. Ambos estaban disfrutando de una noche tranquila, sin saber que el peligro acechaba en las sombras. Su noche comenzó como muchas otras, estacionados bajo el cielo iluminado por la luna en el parque Blue Rock Springs en Vallejo. El parque, normalmente un lugar de paz y tranquilidad, se convirtió en el escenario de un horror inimaginable. La pareja estaba disfrutando de la calma de la noche, ajenos a la amenaza que se acercaba. Mientras estaban sentados en el coche de Ferrin, otro vehículo se detuvo a su lado. El coche, con sus luces apagadas, se acercó sigilosamente, aumentando la tensión en el aire. La pareja inicialmente no sospechó nada, pensando que podría ser otro coche buscando un lugar para estacionar. Un hombre salió, iluminando el interior de su coche con una linterna brillante. La luz cegadora llenó el coche, y en ese momento, la pareja se dio cuenta de que algo andaba muy mal. El hombre, con una presencia intimidante, no dijo una palabra, dejando que la tensión creciera. Antes de que Ferrin o Maillot pudieran reaccionar, el hombre abrió fuego. Los disparos resonaron en la noche, rompiendo la tranquilidad del parque. La violencia del ataque fue rápida y brutal, dejando a la pareja sin tiempo para defenderse o escapar. Darlene Ferrin recibió múltiples disparos y murió en el lugar. Su vida fue truncada de manera trágica y repentina, dejando a sus seres queridos en un estado de shock y dolor. La escena del crimen, con su coche lleno de agujeros de bala, se convirtió en un recordatorio sombrío de la brutalidad del ataque. Michael Maillot, aunque gravemente herido, logró sobrevivir al ataque. Su valentía y fuerza para soportar el dolor y el trauma fueron notables. A pesar de sus heridas, Michael pudo proporcionar información crucial a la policía, convirtiéndose en una pieza clave en la investigación. Más tarde proporcionaría pistas vitales a los investigadores, describiendo al agresor como un hombre corpulento que vestía un disfraz con capucha. Su descripción detallada ayudó a la policía a crear un retrato hablado del sospechoso, que se convertiría en una imagen icónica en la búsqueda del Zodíaco. El asesino, envuelto en la oscuridad, se desvaneció en la noche, dejando
dejando atrás una escena de horror inimaginable. La policía llegó rápidamente, pero el asesino ya había desaparecido, dejando solo el rastro de su violencia. La comunidad quedó una vez más en un estado de miedo y confusión. Al día siguiente, el Departamento de Policía de Vallejo recibió una escalofriante llamada telefónica. La llamada, que llegó en las primeras horas de la mañana, fue atendida por un oficial que no estaba preparado para lo que iba a escuchar. La persona que llamó, hablando con una voz baja y lenta, se atribuyó la responsabilidad de quitar distancia de eléctricamente como de muy rojos panes. La voz, fría y sin emoción, detalló los crímenes con una precisión escalofriante, dejando claro que el asesino estaba disfrutando de su cuerpo. Esta llamada telefónica, que se retiró en su corazón directo, marcó el comienzo de la retorcida comunicación de su vida con las autoridades. El asesino no solo quería matar, sino también jugar con la población de los criminales, manteniendo los administradores constantes de una identificación. La llamada fue solo el comienzo de una serie de mensajes perturbadores que el zodiaco enviaría a los meses y años siguientes, consolidando su labor como uno de los criminales más infames de la historia.